Porque ese pecado aún mora en nosotros. Ese pecado que mora en nosotros nos hace olvidar estas grandes verdades. Pero esta verdad, mis hermanos, no la debemos de olvidar. La tumba está vacía, mis hermanos. Amén. La tumba de Mahoma, ahí están sus restos. La tumba de todos los que han muerto, ahí están sus restos. Pero la tumba de Cristo está vacía. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Cristo no está muerto, hermanos. Amén. Cristo está vivo, mis hermanos. Y Cristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, mi hermano. Esto es un recordatorio para nuestra alma. Esta verdad nos debe de llenar de esperanza todos los días. Es una realidad viva, hermanos. Cristo vive y nuestra esperanza también vive. Y quiero que vayamos, mis hermanos, rápidamente a 1 Corintios 15, 3 del 4. Vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo, mis hermanos, a la carta a los Corintios. 1 Corintios capítulo 15, versos del 3 al 4. Dice la palabra de Dios así. 1 Corintios capítulo 15, versos del 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este mensaje es muy sencillo de entender, mis hermanos. 3 puntos: Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. El apóstol Pablo, mis hermanos, nos habla en el primer punto que Cristo murió por nuestros pecados. Isaías nos recuerda en el capítulo 53, verso del 5 al 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Hermanos, Jehová cargó el pecado de nosotros. Él es nuestro sustituto, mis hermanos. Cristo murió por nuestros pecados. El apóstol Pablo nos recuerda que alguien tenía que morir por nuestros pecados y ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él tomó nuestro lugar. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Y 1 de Pedro 2:24 nos vuelve a recordar quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Hermanos, el inocente, mis hermanos, el inocente tomó nuestro lugar para que el culpable viviera. Hermanos, no olvidemos esta gran verdad, mis hermanos. No nos creamos que merecemos la salvación. El inocente murió para que tú fueras declarado justo. No lo merecíamos, pero aún así el Señor lo hizo por amor. El pecado, mis hermanos, es grave delante del Señor y se necesitaba una limpia perfecta. La famosa expiación, que es el pago de nuestro pecado. Y eso nos recuerda Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Hebreos 9:26 nos dice, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar del medio el pecado, para limpiarnos, mis hermanos. Jesús lo hizo para limpiarnos. Porque nadie se puede acercar ante un Dios santo, santo, santo. Que no se nos olvide, mis hermanos, que la ira de Dios cayó sobre su Hijo. Pero que esa ira tiene que haber caído sobre ti. Él tomó nuestro lugar. Literalmente, lo que yo merecía, el Señor me hizo un lado y Él se puso en mi lugar para que la ira de Dios cayera sobre su Hijo. Porque la paga del pecado es muerte, mis hermanos. Amén. Que no se nos olvide, mis hermanos, este sacrificio tuvo un alto precio. El justo por el culpable. Hermanos, pero Cristo en la cruz nos mostró el verdadero amor, un amor incondicional. En Romanos 5:8 nos recuerda, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Amén.
Cristo no esperó que fuéramos mejores, Cristo no esperó que cambiáramos, Cristo solamente entregó su vida sin pensarlo. Cristo murió, mis hermanos, por nuestros pecados. El Señor Jesucristo, mis hermanos, hizo el pago perfecto en la cruz. Él vino en rescate por nosotros, el rescate eficaz. No hubo fallas en su rescate. Efesios 1:7 nos recuerda en quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Marcos 10:45 nos recuerda al Hijo del Hombre dio su vida en rescate por muchos. El Señor Jesucristo no solamente nos perdonó, el Señor Jesucristo pagó nuestro rescate. Somos comprados por sangre de Jesucristo, mis hermanos. Que no se nos olvide. Ya no somos dueños de nuestras propias vidas. El Señor pagó por nosotros. Amén. ¿Qué significa esto, hermanos? Que tenemos un dueño. Le pertenecemos a alguien. Que no se nos olvide ese, mis hermanos. Que no se nos olvide esa gran verdad. Él nos compró con su sangre preciosa. Un sacrificio perfecto, mis hermanos. El sacrificio perfecto. Dice Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y primera de Juan 4:10 nos recuerda. Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El sacrificio de Jesucristo no fue un evento más. Fue el evento definitivo. Pablo nos recuerda, mis hermanos, que Cristo murió. Pero solamente murió por nuestros pecados. Nos recuerda ahí el apóstol Pablo, Cristo murió por nuestros pecados. La palabra por lo cambia todo, mis hermanos. La palabra por, mis hermanos, significa que en cambio de. Un intercambio de lugares. El pecador por el injusto por el pecador. Un precioso intercambio, un glorioso intercambio. Cristo no solamente murió porque había pecado. No, mis hermanos, Él tomó el lugar de los pecadores. Y este punto, mis hermanos, nos afirma muchas verdades. Primero, que había un pecado real en la humanidad, que no lo podíamos negar, no lo podemos evitar, no lo podemos olvidar. Había un pecado real en la humanidad. No solamente era debilidad, no solamente era ignorancia, mis hermanos. El pecado delante del Señor, mis hermanos, es grave. El pecado delante de un Dios santo es totalmente grave, mis hermanos, que no se nos olvide. Y nadie se puede acercar ante un Dios santo, santo, santo. ¿Qué se necesita? Una limpieza real para acercarse a un Dios santo. Nadie se puede acercar a un Dios santo. Nadie puede esconder el pecado y acercarte a un Dios santo. Nadie puede hacer eso. El pecado era necesario. El pecado merecía juicio. Alguien tenía que pagar esa culpa. Y ese alguien fue Cristo Jesús. Amén. Su muerte, mis hermanos, no solamente es un ejemplo bonito. Que se ve, qué bonito que el Señor murió. No, mis hermanos, la muerte de Jesús, mis hermanos, es un sacrificio sustitutivo. Lo que tú y yo merecíamos o merecemos, Él lo tomó. Y no porque lo mereciéramos, mis hermanos. Nunca pensemos que yo merecía eso. Por eso la salvación es gracia, un regalo inmerecido. La cruz, mis hermanos, que nunca se nos olvide que la cruz no fue improvisada, ni creamos que se le salió del control al Señor de las manos. Todo fue un plan redentor, fue un plan que se llevó a cabo de principio a fin, para salvar al pecador, para salvarnos de la condenación eterna. Esto solamente nos recuerda, no creamos que solamente es una historia, algo narrativo, algo bonito. No, mis hermanos, esto es una verdad. Éramos culpables y merecíamos el castigo. Pero el Señor en su misericordia mandó el rescate perfecto que es Jesucristo. Amén.
No fue un accidente, mis hermanos. No creamos, mis hermanos, que fue un accidente. Fue el plan eterno de la salvación. Amén. Hermanos, entonces que no se nos olvide esto, mis hermanos. Si Cristo murió por nuestros pecados, entonces el pecado no es algo pequeño. El pecado, mis hermanos, es tan serio, muy serio, que requirió la muerte del Hijo de Dios. La muerte de un ser santo. Cristo, mis hermanos, murió por todos nuestros pecados. Entonces, la salvación no se gana, la salvación se recibe por fe. Amén. La salvación no se merece, no trabajamos por la salvación, solamente la recibimos por medio de la fe. Y no cualquier fe, mis hermanos, la fe en el Hijo de Dios. Amén. El cual murió por todos nuestros pecados. Y sin Él, mis hermanos, no hay perdón de pecados. Hermanos, hay gracia suficiente para todo aquel que se arrepiente, pero esa es la condición, arrepentirte de tus pecados. Nadie se puede acercar a un Dios santo, solamente necesitas reconocer tu estado, tu bancarrota espiritual sin Cristo y arrepentirte y creer en el sacrificio perfecto de Jesucristo. ¿Quién le da gracias a Dios por Jesús, hermanos? ¿Quién esta mañana se despertó y dijo, hoy voy a la casa de Dios a recordar este hermoso sacrificio? Y que Él me perdonó de todos mis pecados. Amén. Amén. Segundo punto, mis hermanos, Cristo fue sepultado, mis hermanos. 1 Corintios 15:4 nos dice, y fue sepultado, mis hermanos. Esto es algo muy importante, hermanos. Porque la sepultura, mis hermanos, solamente nos recuerda, mis hermanos, que la muerte de Jesús fue real. No fue un hecho inventado, no fue solamente un cuento. La muerte de Jesús fue real, fue pública. Y muchos han tratado de negar esta verdad, pero nadie ha podido comprobarla. Cristo murió, mis hermanos, y fue sepultado. Y todo el mundo dice, no murió, solamente estaba dormido. No es cierto, mis hermanos, Cristo murió y fue sepultado. Muchas personas ni siquiera son... Hay muchos historiadores, mis hermanos, ateos, que confirman que Jesús murió en la cruz. No es un mito, no es una leyenda, es un hecho histórico. Y muchos intentaron negar esto, pero no pudieron borrar la historia. Cristo no aparentó morir, mis hermanos. Cristo realmente murió. Y ese, mis hermanos, el momento cuando Cristo fue sepultado fue el momento más oscuro de todos sus seguidores. El momento más triste, mis hermanos, el momento más confuso, especialmente a los 11 discípulos, porque uno ya lo había traicionado. Ellos habían salido espantados, con miedo, porque dijeron, si a nuestro líder lo han matado, ahora nos toca a nosotros por seguirle. Ellos salieron corriendo, se escondieron y tuvieron miedo. Y en el corazón de estos discípulos, mis hermanos, había miedo y había en su mente decir, esto se acabó. Se acabó toda esperanza. Su fe fue sacudida, mis hermanos. Su fe fue quebrantada. Todo lo que había dicho Cristo se les había olvidado por un momento, al ver que Cristo fue sepultado. Y si somos honestos, mis hermanos, si somos muy honestos, muchos vivimos hoy así. Tenemos una fe buena, ¿verdad? Tenemos una fe fuerte cuando todo va bien, cuando todo va de maravilla, cuando no estoy enfermo, cuando tengo prosperidad, tengo salud. Mi fe está fuerte, está firme, estoy a gusto, estoy contento. Pero cuando nuestra fe se pone a prueba, mis hermanos, salimos como los discípulos corriendo. Nos escondemos, tenemos miedo, tenemos pánico. Cuando la vida se pone muy difícil,
cuando llega el dolor, cuando la prueba toca tu puerta, mi hermano. Actuamos así como los discípulos, como si Cristo estuviera muerto otra vez. Nos llenamos de miedo, perdemos la esperanza y nos escondemos, como si la tumba fuera el final. Pero escúcheme algo, mis hermanos. Hoy es para recordar esta gran verdad, que la tumba está vacía. Amén. La tumba no es el final, mis hermanos. La tumba no es el fin de la historia. La tumba no es la derrota, mis hermanos. Porque aunque Cristo fue sepultado, no se quedó en la tumba. Amén. Y esto nos lleva al tercer y último punto. Dice el apóstol Pablo: Cristo resucitó, 1 Corintios 15:4. ¿Y qué? Resucitó al tercer día, mis hermanos. Llegamos al momento más glorioso. Cristo no está muerto. Este pasaje nos lleva a recordar que Cristo está vivo, mis hermanos. Amén. La historia de nuestro Salvador no quedó en la cruz, no quedó en la tumba. La historia queda en el tercer día, en Cristo vivo. Amén. ¿Lo creen, mis hermanos? ¿Lo creen, mis hermanos, que Cristo está vivo? Aquel cuerpo, mis hermanos, que fue herido, ¿se acuerdan? Latigado, clavado, escupido, menospreciado, corona de espinas. Se burlaron de él. Y después su cuerpo, todo destruido, lo pusieron en la tumba. Hermanos, pero la muerte, mis hermanos, la muerte no pudo retener al Salvador. Hermanos, la resurrección no solamente es un milagro, mis hermanos. La resurrección es el momento más glorioso para los hijos de Dios. Hermanos, porque si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Porque si Cristo no hubiera resucitado, mis hermanos, quiere decir, hermanos, que el Padre no hubiera estado satisfecho con ese sacrificio. Y nuestro pago todavía estuviera pendiente. Y no hubiera esperanza. Pero como Cristo resucitó, mis hermanos, fue acepto delante de Dios. Ahora Él hizo todo perfecto, lo pagó. Y la evidencia más clara que no tenemos cuentas con Dios es la resurrección de nuestro Salvador. Amén. Amén, mis hermanos. Es cuando el Padre dijo: amén, acepto tu sacrificio, hijo. Consumado es, dijo el Hijo, y el Padre dijo: amén. El Hijo dijo: hecho el pago. Y el Padre dijo: amén, lo acepto. Cristo lo hizo en la cruz, dijo: consumado es, he pagado todo. Y el Padre dijo: amén. La cruz fue el pago, pero la resurrección fue la aprobación divina. Amén. La ira fue satisfecha, mis hermanos. Ya no hay nada pendiente. Si algo hubiera fallado, Cristo no hubiera resucitado. Pero como Cristo resucitó, mis hermanos, no hay nada pendiente. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, entendamos esto, mis hermanos. Si Cristo se hubiera quedado en la tumba, créanle que nuestra fe sería vana. El pecado todavía sería nuestro acusador directamente. Estuviéramos en esclavitud del pecado. Estuviéramos en condenación, eterna. Pero Cristo vive, amén. Pero Cristo vive, mis hermanos. Cristo vive. Cristo ha resucitado, amén. Cristo murió por sus pecados, amén. Cristo fue sepultado, pero Cristo resucitó, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El apóstol Pablo nos recuerda, mis hermanos, que Cristo murió,
fue sepultado, pero no se quedó ahí. Resucitó. Hermanos, pero Cristo murió por nuestros pecados, ¿ok? Pero la palabra de Dios nos dice, mis hermanos, en Filipenses 1:27, vivid como es digno del Evangelio de Jesucristo, mis hermanos. Ahora, como hijos de Dios, no solamente es decir amén y gloria a Dios porque Cristo resucitó, sino la palabra de Dios también nos recuerda que tenemos que vivir como es digno del Evangelio. ¿Y cómo es? Me va a decir, ¿y cómo es, mis hermanos? ¿Cómo es vivir digno del Evangelio? Significa, mis hermanos, que cada día tenemos que morir al yo y reflejar el carácter de Cristo. Todos los días, mis hermanos. Vivir digno del Evangelio, mis hermanos, es vivir agradecido, no indiferente. Es vivir en santidad, no abrazando el pecado. Es vivir con fe real, no con fe superficial, mis hermanos. Eso es vivir digno del Evangelio. Porque cuando usted entiende, mis hermanos, que Cristo murió por usted, que Cristo pagó por su pecado y que Cristo le dio vida, es cuando usted debe decir, ¿cómo puedo seguir pecando? ¿Cómo puedo seguir pecando si he entendido esta gran verdad? Que Cristo murió por mí, Cristo pagó por mi pecado y Cristo me dio vida. ¿Cómo voy a seguir pecando? Eso no es vivir como es digno del Evangelio. No podemos decir que amamos a Cristo, mis hermanos, y vivir con mucho egoísmo. No podemos hablar de mucha cruz y vivir tibios. Vivir digno del Evangelio, mis hermanos, es vivir una vida que honra el sacrificio de Cristo. Y lo hemos dicho, no es solamente esta semana, no es solamente en viernes, no es solamente este domingo. Vivir como es digno del Evangelio es todos los días, mis hermanos, hasta que Cristo venga o hasta que partamos con Él. Amén. Nosotros no vivimos para ser salvos, vivimos porque ya fuimos salvados. Amén. Pero también escuchen, mis hermanos, Hebreos 10:18. Que no se nos olvide esta parte de la Biblia. Hebreos 10:18 nos dice, ya no hay más ofrenda por el pecado, mis hermanos. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya no va a venir ni otro Cristo, ni otra persona a limpiar tus pecados. Cristo ya lo hizo una vez y para siempre. No habrá otro sacrificio, no habrá otra oportunidad, porque Cristo hizo el pago perfecto. ¿Qué significa con esto? Que no podemos tomar a la ligera el Evangelio de Jesucristo. No podemos, mis hermanos, esperar otro sacrificio porque Jesús ya hizo el sacrificio perfecto. La pregunta no es si crees. La pregunta no es si crees en ese sacrificio. La pregunta es cómo estás viviendo ese sacrificio. ¿Con reverencia? ¿Con temor? ¿O simplemente como una historia más? Porque si tú estás viviendo una fe tibia, mis hermanos, una fe muy tibia, una vida muy cómoda, un cristianismo superficial, esa fe no responde. Esa fe se enfría. Esa fe tibia, mis hermanos, deshonra el sacrificio de Jesucristo. Y llamado es muy claro esta mañana, mis hermanos. Sí, es precioso recordar esta semana. Es bonito ver estos dramas. Todo esto es muy, muy bonito y muy emotivo. Pero si tú no estás cambiando a la semejanza de Cristo, si tú no estás avanzando de gloria en gloria, mis hermanos, esto solamente se queda en un pasatiempo más. El llamado es muy claro esta mañana. No podemos ver la cruz, no podemos ver la tumba vacía, no podemos escuchar el Evangelio si seguimos viviendo de la misma manera. Tenemos que ir cambiando. Porque el sacrificio de Jesucristo fue real y Él está vivo. Amén. Así que, mis hermanos, el llamado es muy claro esta mañana. Que vivamos, mis hermanos, como es digno del Evangelio. Amén. Póngase a sus pies, mi hermano.
Juan 3:18 nos recuerda algo muy poderoso, hermanos. Juan 3:18. Se lo voy a leer. Nosotros nos quedamos, mis hermanos, con el Juan 3:16, ¿cierto? Nos encanta ese verso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Amén. Nos quedamos con ese verso, ¿verdad? Pero ¿qué dice el 18? El que en Él cree no es condenado. Escuche, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nos gusta Juan 3:16, ¿verdad? Pero Juan 3:18 nos dice una gran verdad. Todo aquel que cree, vive. Pero todo aquel que no cree, vive en condenación. Está condenado, mis hermanos. No es de que algún día va a estar. La palabra de Dios nos está diciendo que vive en condenación, mi hermano. Y yo no sé si este verso, mi hermano, te permite dormir tranquilo sabiendo que tus seres queridos, que aún no han dado ese paso de fe, viven en condenación. Si tú eres un hijo de Dios y tu esposo no, tu esposa no, ¿cómo te puedes dormir tan tranquilo? O tus hijos, o tus primos, o tus primas, o tus amigos, o tus vecinos, ¿cómo puedes dormir sabiendo esta gran verdad? Porque esta es palabra de Jesús, estas son palabras del Señor Jesucristo. Juan 3:36 también nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué dice? No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él, mi hermano. Y quiero otra advertencia más. ¿Quiere otra advertencia, mi hermano? Le voy a leer Apocalipsis 20:15. Apocalipsis 20:15, hermano. La palabra de Dios nos dice así: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, el drama que vimos esta mañana no es una historia más, es el evento más glorioso. No es una exageración, no crean que fue exagerado todo lo que pasó a Jesús, ni que fue exagerado cuando el Señor dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? No fue exageración de Jesús, mi hermano. No crean que fue exageración. El pecado trae consecuencias, y consecuencias eternas. Cuidado, mis hermanos, sobre la tibieza espiritual. Tú podrás decir: yo no soy tan malo, yo creo en Dios. Digo, ahí voy, poco a poco. Pero también Apocalipsis 3:16 nos dice una gran verdad. Apocalipsis 3:16 nos dice la palabra de Dios: en esto hemos conocido el amor en el que puso su vida. Ese es Juan. Le voy a leer Apocalipsis 3:16. Nos dice así la palabra de Dios, 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mis hermanos, Dios no acepta términos medios.
O eres caliente, o eres caliente. Porque a los tibios no los quiere el Señor. No hay cristianismo a medias, hermano. O estás dentro o estás fuera. O estás con Dios o no estás con Dios. O estás en el cielo o no estás en el cielo. Solamente hay dos lugares. No hay términos medios. Pero hay esperanza en Cristo, hermanos. Hoy no quiero que te vayas triste, hoy no quiero que te vayas condenado. Hoy quiero que te vayas alegre. Porque hay esperanza en Jesucristo. Amén. Solamente en Él hay vida y vida eterna. Hoy es el día de salvación, no mañana, no otro día. Hoy es el día de gracia. Hoy, mis hermanos, hoy es el día de salvación. No esperes mañana. Hoy el Señor, todavía hay mucha gracia. Cuando el pecado hay, sobreabunda la gracia. Cristo murió por pecadores, Cristo resucitó hoy y todavía hoy hay oportunidad para creer en Él. Amén. Cierre sus ojos, voy a orar. Padre, Padre eterno, una vez más gracias Dios por esta mañana, que nos has recordado tu hermoso sacrificio. Gracias por tu Hijo amado, que lo enviaste en rescate por nosotros. Estábamos perdidos, sin esperanza, y tú volteaste a vernos con gracia. Y nos has dado lo más precioso que es tu Hijo amado, tu único Hijo amado, en rescate por muchos. Él pagó lo que yo te debía. Oh Dios, gracias por recordarnos esta mañana que hay esperanza en Jesús. Y te pido, Padre mío, muy especial, Dios, que bendigas este mensaje en los corazones de mis hermanos, Dios. Aquel hermano amigo que no ha dado ese paso de fe, que escucha que esto es bonito, que escucha que esto es agradable, pero aún no te ha reconocido como su Salvador personal. Hoy lo pongo en tus manos, Padre mío. Que no se vaya de este lugar sin esperanza, que no se vaya de este lugar sin esa paz contigo. Porque tú lo has dicho, que la ira está con los incrédulos, con los que no te han reconocido. Oh Dios, gracias Dios. Gracias por Jesús. Y te pido que desde ya, Padre mío, bendigas a tus hijos, Padre mío. Tú conoces sus luchas, tú conoces sus temores, tú conoces sus angustias, tú conoces su estado físico. Y hoy, Padre mío, descansamos en tu poder, porque tú tienes todo el poder. Tú puedes sanar, levantar y restaurar. Y tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos esta mañana. Y si están aquí no es por casualidad, no es por coincidencia, no es por curiosidad, sino han venido porque tú los has traído de una manera muy particular. Y hoy, Padre mío, háblales a su corazón, consuela su corazón, fortalécele su fe. Que no midan, Padre mío, tu fidelidad a base de sus circunstancias, sino que miren la cruz. Ahí, nos demostraste tu verdadero amor. Gracias Dios por tu iglesia. Gracias Dios por esta hermosa mañana. Te pido, Padre mío, que bendigas los alimentos que mis hermanos han traído con sacrificio y con amor. Provéles, ayúdales en su hogar, Padre mío. Y también lleva a la gente que no tiene el pan de cada día. Que si vemos la necesidad del huérfano, de la viuda, no endurezca nuestro corazón y seamos movidos a misericordia. Lleva con bien a mis hermanos a sus hogares, Padre mío, también. Seguimos en tus manos, Dios. No nos permitas, Dios, que andemos vagando sin tu presencia. Ayúdanos, Dios. Bendice a tu iglesia. Te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Dios me les bendiga. Vamos a pasar al salón social, mis hermanos,